Dios te bendiga. Muy buenos días, hermano, amigo, familia. Estamos contentos hoy ya en el sexto día de la semana. Hoy día viernes, conocido como el día de preparación. Estamos justamente ya unas horas de este día. El sol está saliendo y un saludo muy cordial donde quiera que te encuentres. Que la presencia del Espíritu Santo esté contigo en esta mañana. Hoy tenemos el privilegio de iniciar el libro de San Juan, el último evangelio de los 4 evangelios que se inician en el Nuevo Testamento. Así es que quédate con nosotros, suscríbete al canal. Hay preguntas y respuestas bajo un escrito en esta mañana, en este día, mediodía, de tarde o de noche, cuando tú escuches el audio, esperando que el Espíritu Santo pueda llevar la palabra de Dios a tu corazón. Así es que bienvenido sea, Dios te bendiga. Estamos aquí para estudiar el libro de San Juan en esta mañana, ya de este día viernes. Estamos ya a 1 de noviembre. El tiempo está pasando bien rápido, pero Dios ha sido fiel. Estamos ya, diría yo, a víspera también, cerca de terminar este año 2024, y agradecemos a Dios en todas las direcciones, porque Dios ha sido bueno. Nos ha dado la vida, la salud, trabajo, techo, transporte y sobre todas las cosas nos ha premiado con estudiar la palabra de Dios este año 2024. Así es que gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal, comparte el enlace. Este audio va a ser único en la historia. Tenemos unas preguntas, por ejemplo, tenemos que contestar en este audio algunas preguntas. ¿Qué leyes? Porque lo estaba dejando exactamente para cerrar los 4 evangelios, pero te voy a dar un anticipo hoy. Vamos a ver algunas leyes que se quedaron ya en la crucifixión de Jesús. Así es que este audio va a ser de mucha vitalidad para ti en lo espiritual, que estás estudiando la palabra de Dios y estás preparando también para presentar la palabra de Dios en cualquier iglesia o denominación. Recuerda que el año bíblico es para todos los estudiantes de la palabra de Dios. Así es que quédate con nosotros. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea nuestro guía en este momento del estudio de la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos contigo en esta mañana por el privilegio que nos das de encontrarnos con tu palabra. Te agradecemos porque en esta mañana estamos contentos, agradecidos porque otra vez nos das el privilegio de encontrarnos con tu palabra. Tú has sido fiel los 6 días de la semana y estamos a horas para terminar todos estos 6 días de trabajo que tú nos has dado. Y tu presencia ha estado con nosotros. Si te hemos ofendido, querido Padre, pedimos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos también a perdonar nosotros a los que nos ofenden. Que sean perdonados nuestros pecados como nosotros también perdonamos a las personas que tal vez hemos ofendido. Así es que quédate con nosotros, por favor, y que glorificamos tu nombre porque el Espíritu Santo ha sido guiándonos en cada mañana, cada día a través de tu palabra. Y hoy te pedimos la dirección para que al llegar a este libro, San Juan, uno de los 4 evangelios, el último de los evangelios, podamos quedar conscientes de la verdad presente en este libro. Así es que es tu palabra y pedimos tu dirección para introducirnos en ella. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el libro de San Juan. Recuerda que ya pasamos Mateo, Marcos, Lucas y estamos ya en el 4 libro de los evangelios. 4 evangelios. Así es que este libro no te puedes perder ningún audio. Comparte hoy. Vamos ya hoy, después que hemos orado, yo quiero darte así la confianza. Tenemos 2 preguntas grandes y las hicieron y estamos ahí para dar la respuesta con un escrito. Está bajo el canal. Se preguntaron por vía texto, pero la persona que los hacía decía: quiero que se conteste en el canal porque tal vez yo tengo la duda como otras personas que están allí. Así es que comparte este enlace, es muy importante. Mira, las preguntas surgen las siguientes. ¿Se podría saber, ya que en el tercer evangelio que hemos terminado, cuáles son las leyes que llegaron hasta la cruz de Jesús? Muy buena pregunta. Así es que aquí está, con un escrito está. Vamos a enfocarnos en una y va a ser la base para desglosar las otras leyes que llegaron hasta la cruz de Jesús. Solamente quiero tomar al menos unos 6 minutos con respecto a esta pregunta.
Yo sé que hay preguntas más al respecto, pero esta creo que abarca todas las demás preguntas que están alrededor de ella. Por lo consiguiente, vamos a decir lo siguiente. Mira, tengo 2 citas importantes para dar esta respuesta con la ayuda de Dios, y yo espero que tú la tomes. En el libro de Mateo, el primer evangelio, capítulo 27, verso 40, está, diría yo, exactamente en el versículo 40, pero tú puedes ver un poquito antes. Y es con respecto antes de que Jesús vaya a la cruz. Interesante. Recuerda que antes de ir a la cruz, Jesús fue bautizado para su ministerio. Cumplió todo su ministerio. Ahora, en el templo, esto es decir, en el templo había un velo. Ese velo dividía, diría yo, las secciones del templo, donde cada sumo sacerdote entraba al templo a oficiar. Es decir, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es importante. Bueno, en el momento de Jesús había un velo que no se podían ver los sacrificios de una sección a otra, donde el sacerdote llevaba cada ceremonial, tarde y mañana, el continuo conocido en la palabra de Dios para todo hijo de Dios, antes de la crucifixión de Jesús. Quédate con esto porque nos va a ayudar mucho a entender esta respuesta. Ahora, recuerda que desde el libro de Génesis, cuando Dios sacrifica el primer cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hubo derramamiento de sangre. Ese cordero cubrió las pieles de este cordero, cubrió la desnudez de la primer pareja y tuvo que vertirse la sangre. Es decir, ese cordero, ese animalito que no debía nada, tuvo que pagar el precio de Adán y Eva por el pecado de ellos. Alguien tenía que derramar sangre para cubrir la desnudez de los primeros seres vivientes. Este cordero simbolizó el pacto que Dios, nuestro Padre, estaba haciendo en dar a su Hijo más tarde en el futuro, en reconocimiento y pagando toda la deuda del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay perdón. Ahora, todo el tiempo Dios, ¿sabes qué? Te voy a decir una cita importante y esto lo vas a encontrar en el libro de Génesis. Sí, capítulo 2 lo vas a encontrar y capítulo 3 lo vas a encontrar. Cuando llevaron la ofrenda a los 2 hijos de Adán, Abel llevó un cordero, reconociendo que solamente el cordero, la sangre, podía limpiar la deuda del pecado. Desde allí, desde Adán, desde Abel y pasando por todos los hombres de la fe, los patriarcas, todos hacían sacrificios, reconociendo que más tarde, proyectándose al futuro, que más tarde iba a venir el cordero, que era Jesús, a limpiar todo el pecado, el verdadero cordero. Ahora, el ministerio sacerdotal estaba preparado solamente para asistir a las ceremonias. Y como habían tantas leyes, voy a decir esto porque eso estaban escritos. Vamos a hacer un contenido con respecto a cuántas leyes habían, pero hoy solamente te quiero dar un incentivo de las leyes. Mira, las leyes ceremoniales estaban escritas en un libro y Dios le dijo a Moisés que la pusieran a un lado del arca del pacto. Las leyes ceremoniales, todas las leyes que tenían que ver con higiene, con todas las personas, cómo comportarse también, todo estaban escritas en un libro. Dios se las dictó a Moisés y Moisés las escribió en un libro. Interesante. Y Dios le dijo, ponlo a un lado del arca, es decir, afuera, pero a un lado, para que el sacerdote cada vez que entrara pudiera recordar y pudiera instruir al pueblo conforme a las leyes que estaban allí, porque el ceremonial era grande. Habían ofrendas de paz, de libaciones, ofrendas para todas las personas y al alcance de todos. Pero todo esto simbolizaba que el verdadero cordero iba a venir a morir un momento. Y cuando este cordero viniese a morir en un momento,
hasta ahí iban a llegar todas las leyes ceremoniales administradas por los sacerdotes en el templo, porque ya no iba a haber más necesidad de muerte de cordero, porque el verdadero cordero iba a venir a morir. Bueno, ahora sí, Mateo 27:40, dice el texto bíblico, te lo voy a relatar de memoria, tú lo puedes ir a comprobar, de cuando Jesús estaba muriendo en la cruz afuera de la ciudad de Jerusalén, cuando estaba desde el mediodía hasta las 3 de la tarde en oscuridad, Él exclamó, Él exclamó y suspiró, dio el último aliento de vida y murió. En el momento que Jesús muere, el manto del templo, justamente a las 3 de la tarde, cuando se estaba llevando el sacrificio de la tarde, óyeme bien esto, porque es bien importante, el manto se rompe, se rasga, de arriba abajo. Te voy a dar dos señales importantes grandes. Nadie podía romper el manto de arriba porque era la base principal, y es por eso que esa señal fue tan evidente. Otra es porque venía de parte del cielo, y cuando el manto se rasca, pone al descubierto exactamente el ceremonial. El cordero no es más sacrificado en ese momento, sale, diría yo, del altar donde estaba, y el sacerdote no pudo sacrificar más cordero en ese momento, porque el verdadero cordero estaba muriendo ¿dónde? En las afueras de Jerusalén. Todo el trabajo del ceremonial llegó exactamente hasta la cruz de Jesús. ¿Recuerdas que Juan el Bautista, cuando iba a bautizar a Jesús, dijo: he aquí el verdadero cordero que quita el pecado del mundo? ¿Refiriéndose a quién? A mi Salvador Jesús. Más tarde está muriendo. Entonces, pero la pregunta surge: ¿dónde estaban los sacerdotes cuando Juan el Bautista pronunció y dijo: he aquí el verdadero cordero? Bueno, lastimosamente, cada sacerdote tenía que estar en ese momento solemne cuando Jesús estaba muriendo, diría yo, en comprobación de que estaban recibiendo el cordero, el verdadero cordero. Lastimosamente dejaron pasar a Jesús y no se dieron cuenta. Interesante lo que estoy diciendo. Ahora, todo el ceremonial de todas las ofrendas, mecidas, libaciones de harina, de hojarasca de pan, de aceite, del cordero, de la mañana y de la tarde, todo el trabajo que hacía el sacerdote llegó hasta allí, hasta la crucifixión de Jesús, y todas las leyes que acompañaban el ceremonial. Interesante. Es por eso que en el templo el velo se rasca en una señal de que no más sacrificio. Es importante esto que te estoy diciendo ahora. Y tú dirías: bueno, entonces, ¿el sacerdocio por qué sigue aún todavía? Bueno, lastimosamente yo te voy a decir lo siguiente. ¿Recuerdas que en un audio vimos que el Espíritu Santo trabaja y hace la obra? Bueno, el trabajo exactamente del sacerdocio llegó hasta la muerte de Jesús. De allí en adelante, el apóstol Pablo, uno de los ministros grandes y líderes, por ejemplo, también el apóstol Pedro y todos los apóstoles, nadie más en ese momento fue titulado sacerdote. Voy a decir a la luz de la Biblia esto porque si nos llevamos un tiempo con respecto a preguntas es muy importante, porque la vamos a ver también cuando cerremos el libro de San Juan, y por eso es bien importante que tú te quedes en el audio hasta el último momento del año bíblico. Pero hoy, mira, ¿por qué crees tú que ninguno de los apóstoles o discípulos de Jesús que estaban allí, 12, si tú excluyes a Judas, quedarían 11 de los primeros llamados? A nadie se le dio el título de sacerdote, ni siquiera sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estuvieron cerca de Jesús, porque el verdadero cordero estaba en medio de ellos. Y Jesús no vio la necesidad alguna, ni por un escrito en su palabra, de que alguien fuera nombrado sacerdote para que siguiera las ceremonias, porque el verdadero cordero, Él iba a morir en favor de los discípulos y en favor de ti y en favor mío, desde Adán hasta el último hombre que esté cuando Jesús aparezca por segunda vez
en las nubes para llevar a sus hijos. Interesante es esto. Ahora, ¿por qué en algún sentido se le llama de que San Pedro, el apóstol Pedro, es el primer sacerdote o papa? Bueno, te voy a decir lo siguiente. La Biblia no autoriza tal referencia. La Biblia no lo autoriza. Y si la Biblia no lo dice, no lo puedes decir tú ni yo. El que haya sido el que desde el inicio hablaba más en el grupo de los 12, eso no simboliza de que Jesús lo nombró papa o sacerdote. En ninguna referencia bíblica está. Lo que sí está es que Pedro había negado a Jesús y le dijo: Jesús, vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Es decir, siempre Dios ha tenido líderes y los líderes son bien importantes en cada edad de la iglesia. Y en este momento Jesús, diría yo, le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Hasta allí. No le está dando ninguna referencia, ¿sí? Ni siquiera de sacerdote, contimás del principal líder, como se sabe por allí que es el primer papa. No lo está escrito en la palabra de Dios. Esto es interesante. Ahora, líderes siempre hay. Vamos a decir que después de la crucifixión de Jesús, lo que está probado en la palabra de Dios, y esto lo vamos a ver más cuando entremos al libro de Hechos y Timoteo y todas las cartas del apóstol Pablo, hay líderes, pastores, sí, obispos, y vamos a ver cuál es esta frase de obispo, en qué se refieren como ministros y líderes. Esto sí está garantizado en la palabra de Dios después de la crucifixión de Jesús. Pero antes de la crucifixión de Jesús, el sacerdote era guiado por Dios, era un plan de Dios. Lastimosamente, entró, diría yo, la falla en no observar a Jesús. Y el sacerdocio llegó exactamente hasta la crucifixión de Jesús y todas las leyes del ceremonial. Importante es esto. Así es que para llegar hasta esa respuesta lo dejamos allí. Y las leyes, las otras quedaron todas hasta la cruz de Jesús. Pero la ley moral que es el cerco protector, pasó todas las edades, desde el cielo, vino al Edén, pasó por todos los patriarcas. Después de la muerte de Jesús en la cruz, la Virgen María, José, que era de Arimatea, un hombre sabio que concedía y estaba allí en las reuniones del Sanedrín, aunque no consintió en los consejos malos de los sacerdotes fariseos, él tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en la sepultura de él, en el sepulcro donde nadie había sido puesto. Y después de esto, José, hombre justo y bueno, la Virgen María y las otras mujeres guardaron el sábado, que está en la ley de los 10 mandamientos, es decir, la ley moral. Porque hay dos leyes grandes en la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, y es la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial quedó hasta la cruz de Jesús, hasta ahí nomás llegó toda la ley ceremonial. Pero la ley moral fue desde el cielo, pasó por la primer pareja de Adán y Eva y llegará hasta el cielo nuevamente, de donde salió. Alabado sea Dios, y quédate hasta el final del libro de San Juan, porque vamos a tener un contenido especial con respecto a los 4 evangelios y a todo su contenido que ha venido. Libro de San Juan, capítulo 1. Hablándose de Jesús, ahora sí, el estudio de hoy importante. Mira qué interesante es esto. Capítulo 1, verso 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Mira, nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Es interesante esa palabra Él, el Verbo. Bueno, se trata el verbo de la palabra. Cuando se trata el verbo, se está hablando de Jesús.
Interesante. Y dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Interesante es esto. Bueno, lo que da a conocer el libro de San Juan en la introducción es que Jesús estaba en la creación. El Espíritu Santo estaba en la creación. Dios Padre estaba ¿dónde? En la creación. La Trinidad completa. Así es que alabo el nombre de Dios porque San Juan da a conocer a Jesús, el Creador, y nada de lo que es ahora. Mira qué interesante. Todo lo que tú ves ahora fue hecho por Él. Interesante. Así es que no hay nada de lo que tú ves hoy que no lo haya creado Jesús. El texto lo rectifica y dice, todo lo que se ve fue hecho por Él y nada de lo que hay fue sin Él. Es interesante es esto. Ahora, el versículo 6. Juan el Bautista, testigo de la luz. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Y este vino de testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquel verbo, tratándose de Jesús. Interesante. Era la luz verdadera que alumbra ¿qué? A todo hombre que viene a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos y a los suyos no le recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios y a los que creen en su nombre. Mira qué gran noticia que hay aquí. Vamos a estudiar y a comentar un poquito. El mundo fue hecho por Jesús. Vino a los suyos y a los suyos no le recibieron. Pero aquellos que se detuvieron para reconocerle a Él, les dio el privilegio de ser llamados hijos del Dios Todopoderoso. Óyeme, tenemos una gran gratitud en esta mañana. Porque Jesús vino aquí a este planeta Tierra. Y esa misión que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa bendición nos está alcanzando ahora a ti y a mí en este día viernes 1 de noviembre. Mira qué interesante es esto. Cuando nosotros nos detenemos a encontrarnos con Dios, nos da el privilegio de llamarnos hijos de Él. Interesante, hijos de Él. Ahora, versículo 13. Estos no nacieron en forma natural por voluntad humana, ni por el deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Mira que nosotros tenemos, te voy a decir esto importante que lo vamos a ver más enseguida, dos nacimientos importantes. Uno de nuestros padres, importante, nacimiento. Pero tenemos segundo nacimiento y es el nacimiento espiritual. Y la pregunta surge hoy en este día. ¿Has nacido tú el segundo nacimiento? ¿O te has quedado solamente con el primero? Interesante. Para este nacimiento tú tienes que tener decisión y tienes que creer. Si no hay una credibilidad, si tú no lo deseas, no puedes nacer en el segundo nacimiento. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia hoy, si Dios así lo permite. Versículo 19. Una voz en el desierto. Ahora, antes del versículo 19 aparece el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mira, dirigiéndose a mi Salvador Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el Hijo único recibido del Padre. Juan testificó de él y proclamó diciendo: este es de aquel que yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Mira, Juan es importante. Te voy a decir esto porque lo disfruto en el Señor cuando estoy estudiando esto. ¿Recuerdas que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús cuando nació? Sí, porque Elizabeth tenía 6 meses ya de embarazo cuando fue a visitar a la Virgen María. Juan el Bautista es obra del Espíritu Santo, pero 6 meses mayor que Jesús. Interesante es esto. Ahora, pero Juan está diciendo: oh, del que yo les digo, él es antes que yo.
Él existía desde el principio, dice Juan, reconociendo que Jesús es de la Trinidad, es el Dios Todopoderoso. Interesante. Así es que yo hoy te dejo con ese incentivo grande. Y el versículo sigue diciendo, el versículo 16. Mira lo que dice el versículo, dice: de su plena gracia todos hemos recibido bendición tras bendición. Mira, bendición tras bendición para nosotros. Versículo 17. La ley fue dada por Moisés. O sea, la ley fue dada por medio de Moisés. Voy a rectificar ese texto. Versículo 17. La ley fue dada por medio de Moisés. Estos son uno de los textos difíciles que tal vez vas a encontrar en la palabra de Dios, porque tú dices, bueno, entonces si la ley fue dada por medio de Moisés, solamente fue para el pueblo de Israel. Pero ahora viene lo siguiente. Mira qué interesante es esto. La ley fue dada por medio de Moisés. Interesante. La ley. Si recuerdas la ley que dijimos nosotros en un momento, la ley, sí. Esa es la ley de todas las ceremonias que simbolizaban a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Ve lo que dice el siguiente párrafo del texto. Y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Interesante. La gracia y la verdad por medio de ¿quién? De Jesucristo. O sea, dos puntos importantes. La ley ceremonial fue dada por medio de Moisés. Dios utilizó a Moisés como un instrumento para dar a conocer todas las leyes de las ceremonias que simbolizaban a él. Pero no pudo dar Moisés lo que no estaba al alcance de él. ¿Y qué era? Recuerdas que esto lo vamos a ver más adelante, pero te lo voy a dar de anticipio, un poquito más antes ahora. Y es que Jesús dijo de sí mismo, dijo: yo soy la verdad y la vida. ¿Quién? Jesús es la verdad. También Jesús se pronunció: yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Mira lo que se pronunció Jesús. Ahora, cuando el versículo 17 en la parte final dice: y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Nadie podía dar a conocer esto porque solamente le pertenecía ¿a quién? A Jesús, la verdad. La gracia de la salvación y la verdad. Ahora, te voy a decir algo importante. Porque tú sabes que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, la cual no se está tratando acá, ese es el cerco protector que Dios tiene para que tú puedas andar y disfrutar los días que estás aquí mientras esperamos el glorioso advenimiento y el retorno de mi Salvador Jesús. Sí, la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, es un guía, es un tutor, lo declara el apóstol Pablo. Declara que la ley ha sido tutor. Dice el apóstol, te voy a dar esto de anticipo correspondiente a este texto, y es que dice que el apóstol no hubiese conocido el pecado si no hubiese sido ¿qué? La ley. Es decir, la ley de los 10 mandamientos, no la ley ceremonial, porque el apóstol Pablo no está tratando ya en su edad la ley ceremonial, porque llegó hasta la cruz. Pero la ley moral, sí, la ley, el principio, el carácter de Dios, el cerco que te cubre a ti de todas las calamidades y de todos los problemas que pueden suceder en esta vida. Bueno, esa ley es un tutor que te lleva a quien da la salvación, que es a mi Salvador Jesús. La ley de los 10 mandamientos solamente es el carácter de Dios, es el cerco que tiene alrededor de ti para protegerte, para proteger al matrimonio, proteger a los hijos, proteger al prójimo, protegerte a ti, tu ministerio, proteger a la iglesia, proteger a todos. La ley moral te protege de que no te roben, te protege de que no te maten, te protege de que no cometan adulterio en tu familia. Mira, te protegen que no hablen falso testimonio contra ti. También protege a los padres para que sean respetados con honor y honra. Óyeme, esta es la ley de los 10 mandamientos, es decir, la ley moral. Esto es más profundo de lo que yo puedo decir y no tengo el tiempo para decirte todo lo siguiente, pero esta ley
no te salva. Solamente que es el tutor, el guía que te lleva a quien da la salvación. Y es por eso que el texto dice, este método de la gracia y la verdad fue que manifestada solamente por Jesús. No fue por medio de Moisés, no, fue solamente por Jesús, porque esta ley moral te lleva exactamente a quien da la salvación, que es a mi Salvador Jesús. Y una voz que clama en el desierto, versículo 19, y sabes que el Cordero de Dios, versículo 29 del capítulo 1, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30, este es de quien dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Verso 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que os bautizará con Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Mira qué maravilloso es esto. Glorifico el nombre de Dios por todo esto que Dios da a demostrar en este Evangelio de San Juan. ¡Qué claridad! ¿Recuerdas lo que dije al principio? Aquí está la respuesta en el versículo 29. He aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Está con signos de ¿qué? De admiración. Porque se debe dar toda honra y toda gloria, porque Jesús limpió, vino a dar por mí el verdadero Cordero. Sacrificó su vida en favor mío y en favor de ti. Versículo 35. Los primeros discípulos aparecen allí. Algo que se ha venido comentando en los 4 evangelios. Es importante. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Algo que se da en este libro de San Juan y te lo voy a repetir un poquito. ¿Sabes qué? Felipe, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Besaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a quien también los profetas escribieron de él, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Voy a comentar con respecto a esto. ¿Sabes qué? Felipe, guiado por la presencia de Dios, es llamado y Felipe lo sigue. Interesante. Y ahora que está siguiendo a Jesús, se encuentra a su amigo. Y este Felipe llama a su amigo y le dice, hemos hallado a Jesús, del que está escrito ya en el Antiguo Testamento. Sí, de quien escribió Moisés y los profetas. ¿Y de dónde es? Bueno, de Nazaret. Y sabes que Natanael, un poquito desconfiado, dice, ¿puede salir algo bueno de ahí, de esa área? Se tienen malos conceptos de esa aldea, de esa ciudad. Le dice Felipe, bueno, ven tú, compruébalo. Y entonces, el versículo 47, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, mira lo que dijo de él, he ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Era israelita Natanael? Sí. Y no había engaño. Ahora, no he visto otra manifestación tan grande, en sentido grande, que dio Jesús como a este Natanael. Le dijo que no había engaño. ¿Qué te parece que alguien diga de ti esto? No hay engaño. Óyeme. Esto no se vuelve a repetir en los días de hoy. Ahora, sí puede haber, pero no hay nadie que lo exprese. Porque solamente lo pudo expresar Jesús, que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nadie puede expresar estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros vemos solamente lo que ven nuestros ojos. Pero Jesús sí vio
Y sabes que aquí está lo importante. Mira el versículo que sigue diciendo, el versículo 48. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Jesús respondió, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Interesante es esto. Yo sé que Dios le dio el incentivo a Natanael, le dijo, has creído porque yo te mencioné. Porque Natanael sorprendido dijo, ¿cuándo he visto yo a Jesús? A esta persona no le he visto, ¿y cómo es que me conocen? Bueno, Natanael iba a clamar a su Padre, al Dios Todopoderoso debajo de la higuera. Y cada vez que Natanael iba, Jesús lo veía. ¿Sabes que cada vez que tú y yo vamos de rodillas, Dios nos ve? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la dificultad que tú estás diciéndole a Dios en este día viernes? Ya para terminar el 6º día de la semana, ¿cuál es la preocupación que hay en tu corazón hoy? ¿Cuál es la victoria que has venido luchando para obtenerla y no la has obtenido la victoria, pero la sueñas, ya la puedes ver allí por fe, pero no está en tus manos aún todavía? Y para ti que has obtenido la victoria, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara hasta hoy? Bueno, porque Jesús, mi Salvador, sabe el momento indicado cuando te va a dar esa victoria. Mira qué interesante es esto. Por eso yo cada mañana que voy de rodillas le digo a Dios, yo sé que tú me ves, así como viste a Natanael cuando estaba allá. Tú ves mi persona, nos ves a todos y ves el corazón de cada uno de nosotros. El capítulo 2, las bodas de Canaán. Esto es interesante. Al tercer día hubo una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y Jesús y los discípulos fueron invitados también a las bodas. Voy a comentar estas bodas de Canaán. Los parientes que se estaban casando, los anfitriones, eran parientes de José y de la Virgen María. Por lo tanto, invitaron a esta pareja, a la madre de Jesús y a José. Pero ¿sabes qué? Se dieron cuenta que Jesús estaba allí en el área y fueron invitados especialmente también Jesús y los discípulos. El versículo 3 dice, y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tiene más vino? Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aunque no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diga. Y habían allí 6 tinajas de piedra para las aguas que usaban los judíos para la purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Después les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabía, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido bien, las personas sirven el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este milagro en Canaán de Galilea fue la primera señal que Jesús hizo y reveló su gloria a sus discípulos. Creyeron en él. Luego esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí unos días. ¿Sabes qué? Esto, tal vez el tiempo es bien limitado, pero te voy a decir algo importante. Aprecio mucho la Virgen María. Contenta. ¿Qué madre no se va a sentir contenta de estar con su hijo allí? De paso, el relato bíblico declara que allá hacía años que ya había salido Jesús del hogar de José y de la Virgen María. Había salido. Sí. Y Juan se había encontrado con Jesús por allá.
Pero la madre no lo había visto más desde que salió de su casa, porque Jesús comenzó su ministerio, salió de su hogar, de sus padres, tuvo que salir. ¿Recuerdas que fue el desierto, la tentación? Bueno, Juan quiso estar con Jesús cerca, pero Jesús tuvo que decirle: hay momentos que tú no puedes estar conmigo. No había un hombre con corazón capacitado para soportar y ver el sufrimiento de Jesús. Y es por eso que en los momentos más difíciles no estaba ningún ser humano que lo pudiera acompañar. En el desierto, cuando ayunó 40 días y 40 noches, no había ninguna persona humana, porque no hubiera soportado la angustia y todo lo que Jesús padeció. Esto es interesante. Sin embargo, la Virgen María atesoraba todo en su corazón desde el nacimiento de Jesús. Y cuando Juan encontró a Jesús y fue despedido de Jesús porque no lo podía acompañar, vino a la Virgen María y le dijo: he encontrado a Jesús, tu hijo. Sí, está por allí, pero yo no pude estar con él. ¿Sabes qué? La Virgen María anhelaba ver a Jesús. Así es que esta boda fue una gran alegría para ella porque se encontró a Jesús allí. Pero uno de los incentivos grandes que yo glorifico a Dios es que la Virgen María, ella no podía hacer un milagro, sí, no podía hacer nada, pero sí sabía quién podría realizar este milagro tan poderoso cuando había una necesidad. Y fue a su hijo. Fue a Jesús y le dijo: hijo, el vino se ha terminado acá, ¿qué hacemos? Y no te sorprendas porque Jesús responde de esta manera, porque era algo normal en su tiempo de llamar a alguien por una mujer, y más reconociendo de que él era el Hijo de Dios. Le dijo: todavía no, yo no puedo hacer nada, estoy a la voluntad de mi Padre. Y la Virgen María, la madre de Jesús, reconociendo que ella no podía hacer nada, a pesar que era la madre, solamente fue el vaso, fue el instrumento que Dios le dio el privilegio para que naciera el Redentor de todo el Creador del universo aquí en la tierra. Pero ella no podía hacer ningún milagro, pero sí sabía quién lo podría hacer, y era su hijo. Entonces la madre, con tanta seguridad, vio a todos los servidores de esa boda, le dijo: escúchenme, servidores, hagan lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús. Estén prestos a obedecer lo que Él les diga. Y al momento, cuando su padre le concedió el momento, dice la historia que habían 6 tinajas. Y Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua. Mira la importancia. Y estos sirvientes fueron guiados por el Espíritu Santo, porque no le pusieron a la mitad, un poquito arriba de la mitad, no, las llenaron con abundancia hasta arriba. Sí, óyeme, la creatividad cuando estás conectado con Dios, no vas a hacer algo a medias, lo vas a hacer con todo gratitud y gozo, querido hermano, amigo, hasta arriba. Óyeme, y ese fue el primer milagro que Jesús realizó. Y sabes que tomó muy en cuenta el liderazgo. Mira Jesús cómo es de respetuoso. Alabo el nombre de Dios, porque a la verdad que sabes que estaba el maestro de sala. Y Jesús, con tanta autoridad, óyeme, Él pudo repartir el vino con tanta confianza. Y no había habido problema de nada, porque las personas iban a saborear todo, iban a estar tan, diría yo, gratos, porque el vino tan bueno estaba en ese momento. El mejor vino que haya probado la tierra aquí en el universo lo hizo Jesús. Mira, pero Jesús tomó la dirección y se sometió al maestro de sala. Y le dijo a los sirvientes: llévenlo allí, que tiene que pasar la prueba allí por el maestro de sala. No se saltó el privilegio del maestro de sala. Interesante. ¿Qué pasa hoy en día nosotros, querido hermano, amigo que me estás escuchando? Solamente obtenemos un poquito de privilegio para poder saltarnos posiblemente aún hasta el respeto de las personas. Y esto es doloroso. Jesús enseñó gran lección. Se sometió a la autoridad de este maestro de sala. Alabo el nombre de Dios. El capítulo 2 hay mucho que decir, y te dejo lo siguiente. Mira,
primera purificación del templo, Jesús conocía a los hombres. El versículo 23 da a conocer que mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía a todo. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres porque él sabía lo que hay en el hombre. Mira, Dios sabe lo que hay en ti, lo que hay en mí. Dios sabe la necesidad. Ahora yo por eso digo, y me voy a quedar hasta acá, hasta el capítulo 2, con lo siguiente. Querido matrimonio, llama a Jesús. Pero tienes que hacer la voluntad de Jesús también. Sí, el consejo de su madre dijo, haced lo que Él os diga. Así es que si Jesús te dice, sígueme, síguele. Interesante. Y el capítulo 3, Jesús y Nicodemos. Te lo voy a dar allí, te lo voy a dejar con un paréntesis para que tú lo estudies. Y aquí está el nacimiento que yo dije al principio. El segundo nacimiento, un hombre, sí, principal o príncipe de los judíos, vino a Jesús de noche. Por dos motivos fue de noche. Mira, era de los principales, era un maestro. Y le dio temor, vergüenza, pena, como tú le llames, que lo vieran las personas. Y buscó a Jesús de noche. En el momento que nadie lo veía, fue a Jesús. Sin embargo, Jesús lo recibió bien, le abrió los brazos abiertos. Le dijo, Nicodemos, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemos le dijo, ¿cómo puede ser un hombre ya viejo entrar al vientre de la madre y nacer? Y Jesús le dijo, Nicodemos, tú eres un maestro y no sabes esto. Entonces Jesús le dijo, mira, si no naces de nuevo, imposiblemente podrás entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. El versículo 5 dice, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes a dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemos preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Versículo 10, respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes? Qué interesante es esto. Ahora, te voy a dar dos connotaciones grandes aquí. Tú y yo tenemos que nacer para gloria de Dios en el segundo nacimiento. Y este segundo nacimiento tiene que ser por medio del bautismo. El texto dice, el que no nace de agua y del Espíritu. Es decir, tienes que pasar por el símbolo de la muerte al pecado, que es sumisión de agua, y resucitar para vida eterna. Versículo 16, un texto encantador que lo supiera todo el mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda ni perezca, sino que tenga que vida eterna. Alabado sea Dios, glorificado sea su nombre. Este texto es uno de los textos más principales de todo el estudio del año, de este año 2024. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Dios ha amado al mundo, que se dio Jesús por todos nosotros, y todo aquel que crea en el sacrificio de Jesús va a tener vida eterna. Y es importante porque te quiero decir un poco aquí, diría yo, algo especial. En el versículo 22, testimonio de Juan el Bautista. Mira, versículo 22 del capítulo 3. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí quedó con ellos y bautizaba. Versículo 23. Juan también bautizaba en Enón juntos a Salim,
porque había allí abundancia de agua y venían y eran bautizados. Interesante. ¿Sabes que estos ríos había abundancia de agua y Juan bautizaba allí? Así es que el bautismo que la palabra de Dios aprueba es en agua suficiente donde tú te puedes sumergir. Óyeme, glorificado sea el nombre de Dios porque estos temas son de tanta vitalidad para tu punto y crecimiento espiritual de este año 2024. Sí, tienes que creer y tienes que ser bautizado en sumersión, que todo tu cuerpo cubra el agua, simbolizando el sepulcro donde queda el viejo hombre, que es un simbolismo, y tú naciendo para vida eterna cuando sales del agua. Glorificado sea el nombre de Dios. Y el versículo 31, el que vino del cielo lo vas a ver. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no y el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Yo espero que en este momento, querido hermano amigo, tú y yo tengamos a Jesús para tener la vida eterna. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el sexto día ya de esta semana. Al salir a nuestros trabajos, quehaceres, faenas de este día y terminar el sexto día, te damos gracias porque estamos preparándonos para el día de mañana. Danos tu bendición y tu consuelo en tu palabra, y que todo estudiante de la palabra sea rehabilitado su fe, su confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pases un feliz día de preparación y prepárate para el día de mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.